Hola compañeras, compañeros y profesor, esperamos se encuentren muy bien. Como sabemos, los derechos humanos son libertades garantizadas o derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición, y abarcan una variedad de ámbitos de la vida del ser humano. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre muchos otros. Esos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. También se puede decir que esos derechos rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. En este video trataremos de explicar los derechos de la primera generación, de acuerdo con la división establecida por René Cassin, es decir, las libertades y derechos políticos fundamentales, los cuales son considerados derechos negativos en el sentido de que se encuentran en ámbitos de actuación donde el Estado no puede intervenir. Son el espacio de la libertad de movimiento, de religión o de pensamiento. Estos aspectos se explican en los artículos 18 al 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El artículo 18 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como también la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Se puede encontrar una referencia a la libertad de creencias considerando el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se afirma que una de las aspiraciones más elevadas de la persona es poder disfrutar de la libertad de palabra y de la libertad de creencias. En este apartado se puede hablar de objetos específicos que muchas veces suelen ser tratados en conjunto. Primeramente, la libertad ideológica o de pensamiento, que es la concepción e interpretación personal de la realidad. Segundo, la libertad de conciencia, que es la libertad para actuar de conformidad con el dictamen de la propia conciencia en el ámbito religioso o no religioso. Y por último, la libertad religiosa, que es la libertad para profesar una religión, creer y actuar de conformidad con el dogma y la moral de una determinada religión. Así, se puede observar que este artículo protege a los creyentes teístas, no teístas y ateos, así como a aquellos que no profesan ninguna religión o creencia. Es por eso que en nuestra sociedad podemos encontrar una gran variedad de expresiones y prácticas ideológicas, y todos deberían poder vivir en paz, siendo sus derechos garantizados por el Estado y sin verse obligados a seguir una religión nacional o patrocinada por dicho Estado. Está el artículo 19, que bueno, es popularmente utilizado como cuando nosotros queremos decir algo, ¿verdad? Y decimos tenemos la libertad de expresión, porque este afirma que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Sin embargo, es a veces incluso mal utilizado o aplicado, porque además hay formas de expresión en las que no están protegidas, porque incluyen, por ejemplo, la pornografía infantil, el perjurio, los chantajes y las incitaciones a la violencia. Es decir, esas no son formas de expresión permitidas, por decirlo así, o que no nos van a proteger de lo que nosotros estemos diciendo, porque estamos diciendo algo que al final y al cabo está perjudicando a otra persona, ¿verdad? Hay que recordar que nuestros derechos llegan hasta donde empiece el de la otra persona. De este mismo modo, hay tres palabras clave que podemos encontrar en el artículo 19 que lo caracterizan, que es la opinión, ya sea porque
en este artículo se dice que también incluye el derecho al no ser molestado a causa de nuestras opiniones o lo que nosotros investiguemos o recibamos de información. Además de que no tenemos fronteras, no hay un límite, por lo que digamos lo podemos tomar de manera en que no hay un lugar en específico, nuestras opiniones no tienen una dada situación donde únicamente podemos compartirlas o algún tipo de medio de expresión donde únicamente podamos compartirlos, siempre y cuando, ¿verdad?, se respeten a los demás. Además, donde se evidencia la libertad de opinión y expresión, un ejemplo de ello son las manifestaciones o huelgas. Sin embargo, este derecho se puede ver violentado, por ejemplo, aquí en Costa Rica, donde se ha hecho una ley o acuerdo donde se prohibieron las huelgas, ¿verdad? Las huelgas donde son ilegales. Y eso es una falta al derecho de libertad y expresión. Sin embargo, hay algo interesante, que es que cuando una manifestación o huelga hace bloqueos en vías públicas, se dice que ya eso no es una huelga pacífica o una huelga en sí, sino que se convierte en una huelga ya ilegal también, y que se pueden tomar acciones contra ello. También está el artículo 20. Consta de que toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. ¿Qué significa esto? Que podemos ser parte de algún grupo, de alguna cooperativa, de alguna junta. Sin embargo, algo que también indica el artículo 20 es que nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el artículo 20 se puede evidenciar en el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos o como miembros de algún pueblo en ser parte de, por ejemplo, una junta educativa en la escuela o la asociación de desarrollo comunal del pueblo donde nosotros residimos. Sin embargo, no porque seamos parte por ejemplo, del pueblo, o seamos parte del país, o seamos parte, por ejemplo, de la escuela, de una escuela, tendremos que ser parte de los grupos. O sea, no podemos ser obligados, sino que tiene que ser algo voluntario. Dentro de este artículo número 20 encontramos 3 palabras que lo caracterizan, en el cual encontramos primero la asociación. En la asociación, como le dice el Europa Press, puede ser, por ejemplo, clubes, sindicatos, asociaciones religiosas, asociaciones de comunidad, partidos políticos o incluso grupos en internet, siempre y cuando también las reuniones o los momentos en los que nos reunamos sean de forma pacífica, y además pueden ser de forma pública o privada. En el artículo 21 de la declaración se exponen 3 puntos muy importantes. Primeramente, se menciona que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Segundo, toda persona tiene el derecho de acceso en condiciones de igualdad a las funciones públicas de su país. Y por último, la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público. Aquí se estipula que esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual, y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. Para poder analizar estos argumentos, primeramente es importante mencionar que este artículo recalca la esencialidad de la democracia en un país. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica,
contamos con la libertad y el derecho de ejercer nuestro voto democráticamente al momento de elegir al país. El problema recae en que comúnmente la persona que es elegida se basa únicamente en sus intereses personales, dejando de lado las necesidades reales de la población. Esto abre paso a una serie de diversos aspectos negativos como la desigualdad y el desempleo, que atentan contra los derechos humanos. En segundo lugar, se propone que este artículo fundamenta una participación activa de la población. Sin embargo, podemos evidenciar en algunos casos, por ejemplo en Nicaragua o en Venezuela, una dictadura controlada por una persona, donde no hay diálogo y donde hay una violentación hacia los derechos de las personas. Finalmente, se estipula que este artículo abre paso a un nuevo panorama donde la población femenina tiene más participación en las funciones públicas de un país. Sin embargo, es posible evidenciar actualmente que en muchos de los casos, en la gran mayoría, la población femenina es inferior a la población masculina. Por este motivo es importante poder analizar y criticar estos argumentos con el fin de buscar un paradigma que busque una igualdad y un respeto equitativo hacia los derechos de las personas. De esta manera, compañeros, compañeras y profesor, llegamos a la conclusión de esta presentación. De nuestra parte, esperamos que haya sido de agrado y que esta contextualización y análisis de estos artículos contribuyan a una estructuración de un conocimiento que busque un respeto hacia los derechos humanos. Muchas gracias.